Sean bienvenidos a Relatos Olvidados y Poco Conocidos de la Red. Hoy estaremos viendo un caso que en su momento y época sacudió a México por lo cruel y surrealista. Hablamos del caso de ¿te imaginas una banda de narcotraficantes que practicaban rituales satánicos con los cuerpos de sus víctimas? Eso es lo que ocurrió en 1989 en Matamoros, Tamaulipas, donde la policía descubrió los restos de 13 personas mutiladas y usadas para hacer pociones mágicas. El líder de esta secta era Adolfo de Jesús Constanzo, alias El Padrino, un cubano-americano que se creía poseedor de poderes sobrenaturales. Junto a él estaba Sara Aldrete, una estudiante de antropología que se convirtió en su mano derecha y en la narcosatánica más famosa de México. En este video te contamos todos los detalles de este caso que conmocionó al mundo y que aún hoy genera muchas dudas y misterios. ¿Qué motivaba a estos criminales? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda en esta historia? No te pierdas este video y descubre la verdad sobre los narcos satánicos. La secta satánica que aterrorizó a México con sus rituales sangrientos. Ana y sus 3 amigos, Luis, Pedro y Sofía, eran aficionados a la exploración urbana, una actividad que consiste en visitar lugares abandonados o en ruinas, buscando aventura y emoción. Les gustaba documentar sus exploraciones con fotos y vídeos, para venderlos en el antiguo formato VHS. Un día, decidieron ir a explorar una casa abandonada a las afueras de la ciudad de Zacatecas, que según los rumores, había sido escenario de crímenes y rituales satánicos. Llegaron a la casa al mediodía, equipados con sus cámaras, linternas y mochilas. La casa era una construcción antigua y deteriorada, rodeada de un muro alto y una verja oxidada. Tenía un aspecto siniestro y desolado. Ana y sus amigos se abrieron paso por la verja y entraron en el patio. Allí vieron un pozo seco, una fuente rota y varias plantas marchitas. «Qué mal rollo tiene este sitio», dijo Sofía. «Sí, parece sacado de una película de terror», dijo Luis. «Pues a mí me parece interesante», dijo Pedro, «seguro que hay muchas cosas que descubrir». «Sí, vamos a ver qué hay dentro», dijo Ana, «pero cuidado, no sabemos qué podemos encontrar». Los 4 se dirigieron a la puerta principal de la casa, que estaba entreabierta. La empujaron con cuidado y entraron en el interior. Lo que vieron los dejó estupefactos. La casa estaba llena de objetos extraños y macabros. Había velas negras, calaveras, cuchillos, pentagramas, libros de magia negra, muñecos vudú y otros elementos que indicaban que allí se habían practicado rituales oscuros. El suelo estaba manchado de sangre y había un olor nauseabundo en el ambiente. «Tengo muchas náuseas y estoy escuchando ruidos raros. ¿Alguien más lo oye?», dijo Pedro, en tono nervioso. «Esto es una barbaridad», dijo Sofía. «¿Cómo puede haber gente tan enferma?». «Esto es una prueba», dijo Luis. «Hay que denunciar esto a la policía». «Sí, la verdad es que también estoy escuchando ruidos raros», dijo Ana. «Hay que grabarlo todo». Los 4 sacaron sus cámaras y empezaron a registrar todo lo que veían. Recorrieron las distintas habitaciones de la casa, encontrando más evidencias de las atrocidades que allí se habían cometido. En una habitación había una cama con esposas y látigos. En otra había una bañera llena de agua sucia y restos humanos. En otra había una mesa con instrumentos de tortura y cirugía. «Carajo, esto parece la Edad Media», dijo Sofía. «No lo sé, me parece que esto no está muy abandonado como parece», dijo Luis. «Deberíamos empezar a grabar todo e irnos, algo no me da buena espina», dijo Pedro. «Sí, aparte el ambiente es muy pesado, esto no tenía buena pinta desde el inicio, debimos ir a otro lugar», dijo Ana. Los 4 siguieron explorando la casa hasta llegar al sótano. Allí encontraron lo más impactante de todo. Había un altar con una cruz invertida, rodeado de velas y símbolos satánicos. Sobre el altar había un cadáver de una mujer joven, desnuda y mutilada. Tenía cortes por todo el cuerpo y le faltaban los ojos y la lengua. «Vámonos, vámonos, vámonos», empezó a decir sin parar Sofía en un ataque de pánico. «Es horrible, tengo ganas de vomitar», dijo Luis. «Sabía que no era buena idea venir aquí, debemos dar parte a la policía», dijo Pedro. En tono nervioso. «Mierda, es hora de irnos», dijo Ana, mientras se tapaba la boca entre gemidos y sollozos. Los 4 se quedaron paralizados ante la escena. No podían creer lo que estaban viendo. Era el colmo del horror. Entonces, oyeron un ruido detrás de ellos. Se giraron y vieron a unos hombres que acababan de entrar en el sótano. Eran 6 hombres vestidos con túnicas negras y capuchas rojas. Llevaban armas blancas y tenían un aspecto amenazador.
eran los miembros de una secta satánica que se disponía a hacer un ritual de medianoche. Habían elegido esa casa como su lugar de culto y habían sacrificado a varias personas en nombre del diablo. Habían salido a buscar más víctimas para su ceremonia y habían vuelto con ellas. Esas víctimas eran Ana y sus amigos. Contexto. Esta historia está inspirada en un caso real que ocurrió en México en 1989. Un grupo de jóvenes exploradores urbanos entró en una casa abandonada que había sido usada por una secta satánica liderada por Adolfo Constanzo, alias El Padrino. Constanzo era un brujo y narcotraficante que practicaba rituales de magia negra y sacrificios humanos para obtener poder y protección. Sus seguidores lo consideraban un dios y le obedecían ciegamente. Entre sus víctimas se encontraban rivales del narcotráfico, policías, turistas y cualquiera que se cruzara en su camino. Los jóvenes exploradores fueron capturados por los miembros de la secta y llevados al sótano de la casa, donde fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron mutilados y sus órganos usados para hacer brebajes y amuletos. Sus cámaras y sus grabaciones fueron confiscadas por la secta y nunca se supo lo que habían visto. La secta fue descubierta por las autoridades en 1989, después de que uno de sus integrantes fuera detenido por la policía y confesara sus crímenes. Constanzo y varios de sus cómplices se suicidaron al verse rodeados por la policía en un rancho donde se habían refugiado. Otros fueron arrestados y condenados a prisión. La casa donde se cometieron los asesinatos fue demolida por orden judicial, pero aún se dice que está maldita y que se oyen voces y lamentos en el lugar. Esta es la historia de la Casa de los Sacrificios. Una historia de terror, suspenso que como muchas otras ocasiones, la realidad supera a la ficción. Si te ha gustado esta historia te agradecería que dejaras un like y dieras ideas para otras historias de terror poco conocidas. Puedes dejar tu historia en la caja de comentarios y posiblemente si se juntan muchas, haré una recopilación. Hasta la próxima mis enigmáticos aventureros de lo paranormal.